Perfecto. Bueno, antes de empezar, entonces, quiero recordarles que estos talleres quedan grabados en la página del instituto y por favor, las personas que se han ido uniendo a la conexión, en el chat está el enlace con la hojita de asistencia para que puedan seguir, digamos, beneficiándose de otros talleres, tanto de psicología y trabajo social. El lenguaje que voy a utilizar para pues digamos que para este taller va a ser más que todo un lenguaje muy desde la perspectiva del paciente y el cuidador. Yo sé que aquí hay profesionales del área de la salud, pero es para que sepan que el objetivo pues es aprender cómo digamos que las personas y pacientes puedan comprender este asunto de la alimentación que a veces se hace tan complejo y a veces sufrimos tanto el proceso de enfermedad porque es que me dicen que todos se los prohíben, se encartan porque las recomendaciones que reciben no coinciden con los recursos económicos que tienen. Entonces a veces se hace muy difícil para ustedes y la alimentación se les vuelve un mundo. Y la idea es que aprendamos a comer sano, saludable, de acuerdo a las características de cada proceso de enfermedad. Cada persona y cada paciente son absolutamente diferentes y cada proceso necesita unas especificidades. Eh, Realmente cuando uno habla de nutrición, yo no soy nutricionista, ni mucho menos pretendo pues usurpar esta disciplina tan hermosa y tan importante, pero hay unos aspectos básicos que sí debemos manejar todos los profesionales. Y las personas pues con enfermedad crónica, las familias sufren mucho y por lo que más consultan me dicen es que no come, está desganado, a veces se vuelve un problema entre ustedes porque le dicen a uno que se sienten mal porque no les reciben la comida, porque el paciente, por ejemplo, rechaza con solamente el olor los alimentos y a veces están en un tratamiento y esto hace que el paciente no quiera o también tiene pérdida de la producción de saliva. Entonces es importante entender todas las especificidades de cada proceso de enfermedad. Entonces es importante no solamente elegir cantidades, sino elegir alimentos que tengan los nutrientes necesarios para que la persona pueda mantener una buena calidad de vida. La preparación es muy importante. Por ejemplo, hay ciertos tipos de aceites, como es el aceite de oliva, que hay personas que obviamente sabemos que el aceite de oliva es muy saludable, pero si hay personas que no saben que pasándolo por el fogón y por calor, el aceite pierde sus propiedades. Entonces un aceite que es más para ensaladas, que puedo usar en una arepa, por ejemplo. Y la presentación es fundamental. Yo creo que a todos, todo entra por los ojos, ¿cierto? Si a mí me sirven una cosa café, más acotuda, yo también fui paciente, soy paciente, y estuve hospitalizada 2 meses y creo que lo que más me traumaba era ver de la dieta una cosa espesa, pegajosa, de un color pálido, insípido. Con solo verlo a mí no me provocaba comer y perdí muchísimo peso en esos 2 meses. Entonces realmente hay que mirar cómo se le pone ese cariñito de esa estética a la presentación del alimento. Y hay que tener en cuenta también qué capacidades mecánicas y motoras tiene el paciente. Yo no le voy a dar una dieta más sólida a un paciente que no puede tragar bien, que no puede deglutir bien. No es la misma consistencia en la dieta que lo vamos a ver ahorita para un paciente con EPOC, por ejemplo, que para un paciente con falla cardíaca o para un paciente que está en proceso de quimioterapia, un paciente con Alzheimer, con SB, la consistencia es diferente. Entonces les voy a mostrar un poquito cómo son esas consistencias, los tipos de dietas y laxantes y astringente, porque depende. Si tengo mucha diarrea, por ejemplo, no voy a comer alimentos que hagan que tenga más diarrea y necesito antes alimentos que me ayuden a tener, digamos, a mejorar la consistencia del bolo. O al contrario, hay tratamientos, por ejemplo, que hacen que tenga más estreñimiento y voy a tener la necesidad de tener una dieta laxante. A veces eso es lo que trabajo en consulta con muchos de ustedes. Y yo creo que el ingrediente más importante, y por eso a uno le gusta más comer en la casita que en el hospital y en cualquier otra parte, es porque a uno los alimentos cuando son preparados con amor, con calidez, uno lo percibe. Y el colombiano tiene mucho esa característica y esa cualidad de expresar el amor con la alimentación. Es por eso que cuando el paciente está más enfermo y no les come, digamos que ustedes se preocupan tanto. Y la idea pues es quitarles un poco esa angustia y mostrarles otras alternativas. También es importante mirar algunas cosas. Los colombianos tenemos muchas creencias y hay cualidades de los alimentos que se las pusimos nosotros, frías, calientes, terapéuticas. No sé si alguien quiere encender su micrófono
y decirme alguna propiedad terapéutica que le hayan atribuido a los alimentos. Por ejemplo, hay personas que me dicen, mira, mientras yo estoy menstruando, no como cítricos. Y es real, aumenta un poco el sangrado, por ejemplo, o propiedades, por ejemplo, nutricionales de ciertos alimentos. Entonces, él necesita subir de peso, le voy a dar tal cosa, las formas, la combinación, qué alimentos caen mal y qué alimentos caen bien, como me dicen ustedes. Realmente nada es tan bueno y nada es tan malo. Por ejemplo, los pacientes anticoagulados necesitan una dieta muy estricta, ¿sí? A veces les dicen nada rojo y nada morado y nada verde. Y el paciente se queda sin saber qué puede comer. Y realmente no es quitar todo lo verde de la alimentación, es aprender a porcionar, saber, por ejemplo, me decían, no puedo comer aguacate. Yo puedo negociar con el paciente un cuartico, un pedacito a la semana, qué cantidad, si comí un alimento no puedo comer otro. Entonces son como las cosas importantes desde la cultura alimentaria. También es muy importante evaluar que la capacidad que tiene el paciente de él mismo llevarse los alimentos a la boca. O sea, realmente lo ideal es buscar siempre que el paciente no pierda sus actividades, que son actividades instrumentales. Los seres humanos tenemos tres tipos de actividades, ya no encuentro mi lapicito, tenemos tres tipos de actividades de la vida diaria. Hay unas básicas, que son esas que me permiten el autocuidado, bañarme, comer solito, tener la continencia entonces de poder ir al baño, ¿cierto? Hay otras que son instrumentales, que es, por ejemplo, me permiten comprar el dinero, entonces yo mismo puedo ir al supermercado y escoger los alimentos. Y hay otras que son avanzadas o de lujo que se van perdiendo a medida, dependiendo del proceso de enfermedad, ¿cierto? La interacción, tomar decisiones. Dependiendo del tipo de enfermedad, se pierden unas u otras primero. Un ejemplo, los pacientes con demencia van perdiendo primero las de avanzada o de lujo, porque claro, como se les va olvidando cosas, pues obviamente se les olvida, empiezan a no reconocer a algunos miembros de la familia, se les empieza a perder la plata, no tienen ya esa capacidad entonces de cocinar y combinan una cosa con otra, ¿cierto? Los pacientes, por ejemplo, con EPOC, falla cardíaca, alguna enfermedad oncológica, no pierden las de lujo tan rápido. Ellos pierden más rápido las básicas y se dan cuenta de todo, pueden tomar decisiones, pero dependen muchas veces de otro para poder ir al supermercado porque no pueden despegarse del oxígeno. Entonces también a veces es mirar la limitación que tiene el paciente para agarrar la cuchara, para cortar. Ese tipo de actividad se gasta mucha energía y a veces un cuidado muy básico es una dieta muy blanda, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que mirar primero? Que el paciente tenga la capacidad de estar en posición sedente. ¿Qué es posición sedente? Que yo me pueda sentar. Uno no come acostado, e idealmente no comer en la cama. O sea, intentar si el paciente está en su espacio, en su casita, que la familia entienda la diferencia entre el comedor y el cuarto, porque muchos de los trastornos del sueño y de la alimentación empiezan ahí. Trasladamos toda la habitación y eso hace sentir más enfermo al paciente. Así como en el día, yo les digo, en el día no le ponga pijama, sino ponle ropita y en la noche la pijama. Lo mismo pasa con los alimentos. Entonces el paciente va adaptándose a estar todo el tiempo en la cama. Si es capaz de sentarse, yo prefiero que les pongan una sillita, que los pongan y les acomoden como una especie de comedorcito. Y es importante mirar la capacidad de estar sentado y la verticalidad del tronco, porque existe algo que se llama riesgo de broncoaspirarse, o sea, se puede ir comida no por el tracto digestivo, sino por el tracto respiratorio, y es absolutamente peligroso porque eso se convierte en neumonía y ya de ahí hay otros problemas pues mayores. A veces ustedes como familia o el mismo paciente se enoja y me dicen, no encuentro el lápiz, y me dicen, pero ¿por qué tengo que tomar esta dieta tan maluca? Si yo lo que hago, si yo puedo masticar y tragar, pero a veces los músculos del cuello o la lengua no tienen la suficiente fuerza para empujar los alimentos y ahí es cuando empiezan esos episodios de tos, se atragantan y empiezan las crisis por infecciones y por lo general son infecciones respiratorias generadas a través de lo que llamamos microbroncoaspiraciones, que en un lenguaje cristiano es se me fueron poquitos de comida al pulmón. ¿Listo? Entonces, también es importante mirar la capacidad del paciente, tener la cabeza y el mentón en una postura que sea hacia abajo,
¿Qué pacientes van a tener un poco más de dificultad en este aspecto? Los pacientes que tengan, por ejemplo, una ELA, una enfermedad lateral amiotrófica, que tengan parálisis de los músculos, y lo mismo algunos pacientes con demencia, ¿cierto? Que tengan capacidad de agarre, de utilizar los cubiertos. Entonces, mira si es capaz de coger la cuchara, pero es capaz o no de trinchar. Y es muy importante mirar esto, la coordinación entre el movimiento de la mano y la boca. Con los adultos mayores, sobre todo, trabajo mucho y es porque existe algo que se llama el síndrome de desuso. Lo que yo no uso se va atrofiando, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Vivimos en el afán, venga, yo le doy la comida rápido para que salgamos rápido, porque si no, usted se va a quedar todo el día comiendo y a la persona y al cuerpo se les olvida comer. Entonces, lo que no se usa se va atrofiando. Lo mismo sucede cuando estamos hospitalizados. Cuando la persona está hospitalizada y hacen todo, todo, todo por ella, o sea, no lo dejan ni siquiera coger la cuchara así sea para que riegue y haga el ejercicio, hacen un síndrome de desuso y por cada día de hospitalización yo requiero 7 días de rehabilitación. Entonces calculen cuando unas personas duran 10, 15 días hospitalizados, ¿sí? Y aquí es muy importante, pues, mirar la aceptación que tiene la persona o no de los alimentos. Entonces, cuando uno está enfermo, es muy maluco que uno no quiera comer y la familia te insista, se pone triste, entonces usted no me quiere, a veces se vuelve motivo de chantaje y realmente el paciente no come no porque no quiere, sino porque no le pasa. Entonces, lo ideal en esos casos es preferiblemente ofrecerle al paciente comidas cositas que él se antoje, que él quiera en cantidades pequeñas, ¿sí? Perdón. Entonces, voy a empezar un poquito con los pacientes con Alzheimer. Si alguien tiene alguna pregunta, las van poniendo por el chat y Andrea me las va recopilando para yo ir a estar como pendiente de sus preguntas. Con los pacientes con demencia van a ver que hay dos procesos. O sea, la demencia, digamos que los pacientes, ¿cuál es la característica? La pérdida progresiva de la memoria. A medida que va avanzando el tiempo, se pierde el intelecto y el habla. Ya ellos van entrando en una etapa de mutismo y ya son más calladitos. Entonces, la primera etapa del Alzheimer, el paciente come mucho, el paciente come, te recibe todo. Tengo una paciente súper linda que la pelea en la casa es porque la hija le hace la lonchera a las hijas y la abuelita se levanta a medianoche y se come la lonchera de las nietas. Ella está en esa etapa en la que está gastando mucha energía de vagabundeo, o sea, vagabundeo es que camina por toda la casa y ella empieza de un lado al otro, siente muchos deseos de comer, pierde ese sentido, esa sensación de saciedad que tenemos todos, ¿sí? El lóbulo frontal del cerebro nos dice, vea, ya basta, no comas, ya estás lleno, no puedes hacer cosas que para nosotros, por ejemplo, son vergonzosas. Ellos no lo hacen, no porque, o sea, sean cochinos o sean vulgares, sino que ya no tienen esa contención. Entonces, el paciente con demencia pasa por varios procesos. Luego ellos olvidan que empezaron a comer, entonces aquí empieza un problema familiar muy grande. Mamá, ¿te dieron desayuno? A mí aquí no me han dado nada, ni una galleta. Y ya le han dado desayuno, almuerzo, comida. Entonces con el paciente de demencia hay que tener en cuenta eso. O sea, el paciente confunde esos deseos de sentir hambre o sed. Hay que estarle ofreciendo todo el día cositas. Mamá, papá, ¿quieres un poquito de agua? ¿Quieres juguito? ¿Quieres lechita? Porque ellos como olvidan que ya comieron, ellos no sienten hambre y con ellos sucede es que tienen mucho riesgo sobre todo de deshidratación. Y un paciente deshidratado es un paciente más confuso. La mayoría de las personas posterior, digamos todos, la mayoría de adultos mayores y personas normalmente en el proceso de envejecimiento, todos nos vas a ver ya de los 60 años para arriba, maluca un poquito la sopa. Entonces, algo muy común que me pasa en consulta es, mi papá, mi mamá no come y yo le pregunto, cuéntame cuál es el alimento que más te gusta, el desayuno. ¿Y saben por qué? Porque las papilas del sabor salado con la edad se van aplanando, se van borrando. Entonces, claro, la persona va a tener más sensación y más ganas de comer cosas que sepan a dulce, porque ellos hacen pérdida del sabor y anosmia, o sea, pérdida de los olores. Entonces la comida no sabe igual.
A esto le sumo que también se disminuye la producción de saliva. Muchos de los que han sido mis pacientes y mis estudiantes ven que yo les enseño mucho a hacer saliva artificial. Muchas veces la persona siente ganas de comer, funciona perfectamente su tracto gastrointestinal y esto aplica también para el paciente con EPOC, con falla cardíaca, con quimioterapia, pero es que la boca es seca. Y miren que la saliva se necesita para poder empujar el bolo, ¿sí? Para poder empujar los alimentos hasta el tracto digestivo. Entonces, una expresión muy común que ustedes me dicen es que yo tengo como hambre, pero yo me meto la comida en la boca y siento la boca como una polvera. Entonces, aquí lo que impide que la persona pueda comer bien es la falta en la producción de saliva. Ya les voy a enseñar ahorita cómo se hace saliva artificial. Entonces, ellos cursan por dos fases. Una fase en la que se quieren comer todo lo que se les aparece encima. Y como están tan activos y todo, entonces se comen todo lo que ven. Y otra en la que entran en una anorexia o hiporexia. Hiporexia es pérdida del apetito progresivo y ya anorexia, pues no comen casi nada. Entonces, claro, cuando ellos entran en esas etapas es un poco más difícil esa parte de alimentación. Y desde etapas muy tempranas hay que trabajarles la deglución, entrenarles mucho los músculos de la masticación, eso lo hago mucho. La demencia no tiene reversa, pero lo que sí puedo evitar es que sea, digamos, el impacto más catastrófico y que se pierdan un poco esas funciones fisiológicas. Entonces aquí es muy importante por eso la terapia de deglución. Entonces, un paciente puede tener muchos tipos de problemas desde su parte nutricional. Puede que mi sistema gastrointestinal funcione perfectamente, pero yo tengo un trastorno de la masticación porque tengo dolor, porque tengo un tumor, porque como les dije ahora, no tengo buena cantidad de saliva, porque no haya buena formación entonces de bolo por esa falta de saliva. Y a veces, como ustedes dicen, se me fue comida por el tragadero viejo. Esta cosita chiquita que hay acá se llama la epiglotis y es lo que me permite separar el tracto digestivo del respiratorio. Entonces, cuando la persona no tiene muy buena fuerza en sus músculos, para la deglución, ahí es cuando yo les decía que se va comida al pulmón. O puede tener una muy buena masticación, ningún problema en su fase oral, pero en su fase faringea haya deterioro. ¿En qué pacientes puede suceder esto? En los pacientes, por ejemplo, no sé si han escuchado con infartos cerebrovasculares, parálisis, enfermedad lateral amiotrófica. Hay dificultad para que el alimento baje de la laringe hasta el estómago. Entonces, claro, todas las personas tenemos, digamos, desde la parte de alimentación, digamos, una necesidad desde nuestra parte neurológica, ¿cierto? La parte del sistema nervioso cumple una función muy importante tanto en la masticación como en la sensación. Hace poco tuve una experiencia de una parálisis y estuve hospitalizada, por eso, como les contaba, de 2 meses, me dolía muchísimo la cara, entonces me dolían los dientes, el oído, me dolía hasta la lengua, el cuello. Entonces tenía edematizado el nervio trigémino y facial y eso impedía que yo pudiera masticar. Yo podía tragar y me daba mucha hambre. Tenía muchas ganas de comer de todo, pero el dolor que me daba hacía que yo no pudiera masticar pues de forma adecuada. Entonces, muchos de los pacientes, por ejemplo, con falla cardíaca, el nervio que digamos más estimula la sensación y ganas de vomitar es el nervio vago. Cuando hay dolor, eso que llamamos angina, ese dolorcito en el pecho, el paciente se le quitan las ganas de comer, o lo mismo el que está en quimioterapia, y todas las personas tenemos muy diferente ese estímulo, ese centro del vómito. Entonces, ¿qué es importante? Mirar primero la individualidad de la persona, quién es, qué le gusta, qué capacidades económicas tengo para preparar los alimentos, mi enfermedad es muy diferente a la de otros. Aquí quiero hacer una acotación y es que cuando estamos enfermos, todo el mundo se cree médico y todo el mundo se cree nutricionista y todo el mundo te dice que tomes la bebida de no sé qué. Muchos pacientes, por ejemplo, me llegan a veces deshidratados y me pasó mucho en la época del COVID por bebidas de moringa. Entonces, claro, tengo diabetes, pero la vecina me dijo tome moringa que es muy buena para, pero no tienen en cuenta que la moringa, que el té y otros de estos alimentos culturales lo que hacen es empezar a deshidratar, ¿sí? Entonces, eso es algo como
que es básico, pero que si no me lo enseñan, yo no lo sé, me lo tomo y puedo empeorar mi condición. En los pacientes con EPOC, algo tan sencillo. Si alguien le explica al paciente con EPOC que hay que regular las harinas, porque es que las harinas o los carbohidratos, si yo como un exceso de carbohidratos, lo que hago es empeorar las crisis. La mayoría de pacientes empeoran las crisis de EPOC en este tiempo con este clima. Cuando yo tengo frío, me da más hambre porque mi cuerpo necesita más calorías, más energía, y por lo general lo que a veces es más barato y lo que más tienen en la casa es harina. Y además, si a eso le sumamos que somos paisas, en un mismo plato echamos 4 o 5 harinas. Miren la bandeja paisa, solo les cuento cuántas harinas tiene. Tiene arroz, tajadas, a veces le echamos papas y de ahí súmele todas las harinas que usted quiera. Entonces, en un mismo plato se comen hasta 4 y 5 harinas en una sola comida y eso hace que aumente las crisis, ¿cierto? Y es nada también importante el apoyo que tienen las personas, no todo el mundo tiene la capacidad ni la energía de cocinar, el cansancio. Entonces, son cosas que condicionan ese proceso de enfermedad. Y algo muy importante, no todas las personas tienen un cuidador familiar. Y para ser cuidador familiar también hay que entrenarse y hay que aprender y ustedes tienen muchas preguntas y muchas dudas. Entonces a veces la parte de la cocinada y de la nutrición se les vuelve un mundo, no solo de la parte económica, sino porque se las tienen que inventar para saber el qué quiere y qué hace. Muchos de ustedes lo primero que me preguntan es, Mónica, yo necesito que la nutricionista lo vea, es muy bueno el ensure. Esas son dietas que son complementarias, no son buenas, tan buenas ni tan malas, como su nombre le dice, son complementarias y no me reemplazan una comida principal. Lo más importante, o a veces te dicen, es póngale un suerito por la vena. Y les voy a poner un ejemplo. No todos los pacientes necesitan esos líquidos porque a veces el exceso de líquido empeora síntomas, por ejemplo, como el ahogo. Los pacientes con falla cardíaca, por ejemplo, tienden a edematizarse o a hincharse, como decimos vulgarmente, y ese ahogo y ese exceso de líquidos hace que empeore el estado del paciente. Entonces, a veces ponerle líquidos al paciente es mucho peor que dejarlo con una nutrición más bajita. Perdón. Lo ideal entonces sería es buscar siempre la alimentación por vía oral. Obviamente es menos costosa que una alimentación por periférica, o sea, por la vía parenteral, por venita, ¿cierto? Y lo importante es buscar siempre y evaluar que haya funcionalidad del tracto digestivo, ¿sí? Entonces, ¿qué alimentos componen una buena alimentación? Lo que yo les decía ahorita, mirar muchas cosas, mirar qué conoces, qué es adecuado para tu individualidad. Hay pacientes que no solamente tienen EPOC, sino que al mismo tiempo tienen EPOC, falla cardíaca, cáncer, o sea, y diabetes. Entonces, las recomendaciones que te doy para el EPOC, tengo que mirar a ver si no te hacen daño para la diabetes, ¿cierto? Entonces, voy a contarles un poquito de los pacientes con EPOC. ¿Por qué el paciente con EPOC sufre tanto trastorno nutricional? El paciente con EPOC gasta un 15% de energía más que las personas que están sanas. O sea, el paciente con EPOC gasta el doble de energía. Y yo diría que el de falla cardíaca también. ¿Por qué? Porque se sienten muy ahogados, muy decaídos, muy fatigados. Estos pacientes, por lo general, así coman bien, para que las familias, por favor, no se me asusten, van a ser pacientes que en etapas muy avanzadas van a estar muy flaquitos. Hacen una cosa que se llama caquexia pulmonar. ¿Por qué? Porque ellos lo que hacen es, yo necesito más comidita, estoy muy cansado, muy fatigado, entonces el ahogo va a impedir que mastique. Si yo, mientras más ahogado esté y más tenga que masticar, voy a empeorar más, ¿sí? La fatiga hace que todo el día yo esté en la cama. Entonces, ese sedentarismo en etapas iniciales los pone muy gorditos y eso hace que también se empeore la parte respiratoria. Y en etapas muy avanzadas, como estoy tan cansado, tan fatigado y tan ahogado, empiezan a hacer esa caquexia pulmonar, la familia es desesperada porque lo ve cada vez bajar más de peso, tratan de putirle cuánta comida hay y por lo general esa comida salta en harinas. Entonces quiero que quede muy claro por qué no las harinas, porque con esas harinas, ¿cómo se los explico? El cuerpo hace
estados hipercatabólicos. ¿Qué es ese estado hipercatabólico? Un metabolismo malo, o sea, hacen un metabolismo malo. Entonces lo que hace es que me pone al paciente en riesgo de desnutrición, aumenta más, por ejemplo, la flatulencia, deteriora mucho esa calidad de vida y ahí es cuando llegan en esas crisis. Entonces, ¿qué también empeora mucho las crisis del paciente con EPOC? Una dieta alta en carnes frías, en fritos, son tipos de alimentos que no son convenientes para este tipo de pacientes. Obvio, los carbohidratos en todos los pacientes y todas las dietas son necesarias. Miren que hay personas que sacan del todo la harina de su dieta y son personas que son con baja energía. Y uno de los síntomas más comunes cuando estamos enfermos es estar muy cansados. Entonces yo no puedo quitarle al paciente del todo las harinas de la dieta. Esto aplica para el de cáncer, para el de POC, para el de falla cardíaca, el de Alzheimer, ¿cierto? ¿Qué pasa? Cuando yo estoy bajito de energía, empiezo a perder peso. Y si yo empiezo a perder peso, me pongo muy delgado, se me pone la piel muy delgada y también, aparte de aparecer úlceras, empiezan a aparecer muchas infecciones. Entonces, miren que satanizar los alimentos desde hace algunas generaciones, sobre todo muchas personas de mi generación, han satanizado un alimento tan rico como el pan. Entonces hasta utilizan la palabra pan para insultar a la gente. Y realmente es el equilibrio de buscar, lo ideal es buscar una harina por comida principal. Me explico, entonces, si al desayuno comiste arepa, no vas a agregarle pan ni galletas, sino la harina es la arepa, una proteína, y puedes complementar con huevito, el cafecito con leche que habitualmente te tomas, que es importante que en los pacientes con falla cardíaca y con EPOC debe ser dieta que sea blanda, ojalá blanda y espesa o espesa. Mientras más el paciente tenga que masticar, más va a aparecer esto que les acabé de mostrar aquí. Entonces, eso se llama medidas para ahorrar energía. Y una medida para ahorrar energía es que yo no tenga que masticar tanto ni cortar. Para una persona me puede decir, pero es que cortar un pedacito de carne, Mónica, lo que para mí es cortar un pedacito de carne, para el paciente con EPOC, falla cardíaco muy cansado, por cualquier otro tipo de enfermedad es un mundo, los agita, empeora la disnea, o sea, y ese ahogo. Y lo importante es, esto sí que se los quiero pedir con todo el corazón, no los presione, no le den a las malas la comida, ofrézcale todo el día poquitos de cosas. Es preferible que él todo el día reciba cosas de a poquito a que todo el día haga anorexia, porque con solo ver la comida y el olor ya se canse. Entonces, ¿qué se considera harina? Porque a veces le decimos harina, sino al pan, y hay otras cosas que equivalen a carbohidratos. Y aquí quiero que me presten especial énfasis y atención los pacientes con EPOC y los pacientes con diabetes, a los pacientes que tenemos diabetes, aquí estoy incluida. Puede que muchas de las personas me digan, es que me dicen, yo no como casi azúcar, pero las harinas son lo que más aumenta los niveles de glicemia en los pacientes, porque las harinas se convierten en azúcar. Es por eso que damos a veces medicamentos como la metformina. La metformina no baja los niveles de azúcar realmente. La metformina lo que hace es que evita que las harinas se conviertan en azúcar. ¿Listo? Entonces, dentro del grupo de harinas, que llamamos vulgarmente o carbohidratos, estarían los cereales, los tubérculos, el plátano, ¿cierto? Entonces, tenemos arroz, papa, yuca, avena, maíz, todo lo que sea de panadería, plátano en todas sus presentaciones, arracacha, azúcar, la panela y la miel. A estos dos tipos de, digamos, de azúcar, que también equivalen a carbohidrato, estos son los dos tipos de azúcar y de dulce con el que prefiero que endulcen, no con azúcar refinada, el azúcar blanquita. Aquí quiero hacer un llamado a los pacientes que tienen cáncer. No hay del todo estudios que lo comprueben 100%, pero muchos de los estudios científicos muestran que al comer azúcares refinados también empeora muchas de las crisis pues, de los pacientes con enfermedades respiratorias y también aumenta la replicación celular de los pacientes con cáncer.
Entonces, lo primero que sí se debe hacer, ojalá, es quitar los azúcares refinados y ojalá endulzar con alimentos que sean a base de miel y panela, porque además les va a dar más energía, ¿sí? Y es más saludable que azúcar refinada y azúcares cristalizados. Aquí les traje un testimonio de la vida real, que mire que es como ustedes me dicen, estoy entre la espada y la pared. Me dice, mi mamá tiene diabetes, le quitaron el arroz, la papa, la arepa y todas las harinas, me dijeron que solo le puedo dar carne, leche, queso, frutas y verduras y que por ningún motivo le dé dulces y azúcar. Eso me tiene muy triste porque mi mamá está cansada de comer verduras y yo no encuentro otra forma de alimentarla. Entonces, miren, aquí no podemos ir a los extremos. Yo tengo diabetes y yo como todos los alimentos que ustedes ven ahí, solo, y no uso insulina, pues hasta ahora no ha sido necesario, solo que el truco es aprender a jugar con estos alimentos, ¿sí? Es importante comerse una harina por comida principal, solo una. Ya si usted se come varias harinas en una sola comida, ya se gastó las del día. Eso es súper importante. Lo otro, las frutas, pensamos que es lo más sano, más adelante les voy a mostrar. El azúcar de las frutas se metaboliza mucho más rápido que el azúcar de las harinas. Entonces el truco de las frutas es comerlas acompañadas de una harinita chiquita, una galletita de soda, unos maicitos, unas rosquitas, y así se metaboliza más lenta ese azúcar. Y algo súper importante, de noche no me coman fruta. O sea, la fruta está máximo hasta las 5 de la tarde. Es más, hasta para bajar de peso. O sea, yo comer fruta en la noche no me va a permitir que sea saludable porque este azúcar, las frutas igual traen azúcar y se metaboliza más rápido. Entonces, yo no le quité nada a esta señora. Yo lo que hice fue ayudarle y enseñarle a, digamos, cómo jugar con estos alimentos. Entonces, miren, aquí les tengo, por ejemplo, un truquitos como para las personas con diabetes. Entonces, por ejemplo, las harinas son súper importantes. En las personas con diabetes, por eso tampoco se les puede quitar ni el del EPOC, o sea, hay que regularlas. Entonces, esas son las que dan la mitad de las calorías. Y miren que ya les expliqué, el ahogo, el cansancio, toda esa fatiga, lo que hace es producir más cansancio, más ahogo. Entonces, esas lo que hacen es que son las que producen la mitad, ¿sí?, de la energía que tiene el paciente. La miel, la panela, es preferible entonces que la tengamos como endulzante y también se pueden utilizar endulzantes como stevia, se pueden usar endulzantes, por ejemplo, esplenda. Entonces, por ejemplo, los adultos mayores no les gusta, ahorita les muestro, no les gustan alimentos, por ejemplo, como la carne, el pollo, yo les conté porque le cogían pereza, pero se pueden hacer ciertas preparaciones y endulzarlas con endulzante, calarlas, hacer unas salsas. ¿Qué pasa con la comida integral? Aquí hay algo y es que la gente cree que porque es comidita y parvita integral, entonces me dicen, pero Moni, es que eso no hace daño, yo solo como pan integral y galletas integrales. Es igual de grave. Le voy a explicar por qué. La comida integral es igual a harina, solo que tiene menos cantidad de grasas saturadas, de azúcar y es más rica en granos y cereales, pero igual tiene una alta fuente, ¿sí?, de carbohidratos. Entonces está el arroz, lo que llamamos parva integral, es muy buena fuente de fibra y sobre todo de complejo, vitaminas de complejo B, que son tan necesarias, por ejemplo, para los pacientes con demencias y enfermedades neurológicas. Pero las personas abusan de lo integral porque creen que es algo pues como más sano. Aquí es donde empieza también el otro problema, las proteínas. Para nadie es un secreto que lo más caro en el mercado, que es la carne, ¿cierto? Entonces, la carne es importante, o la carne y otras proteínas, ya les voy a mostrar. No hay plata para comprar carne, pero hay otras formas de reemplazar la proteína, ¿cierto? Es fundamental en todo tipo de pacientes. Primero, para que haya una muy buena síntesis de tejidos y renovación de esos tejidos y evitar lo que son lesiones por presión. Muchos de ustedes saben que estar en cama pela a los pacientes, como ustedes los llaman, da heridas, y a veces es muy difícil cicatrizar y la falta de estos nutrientes en la alimentación hace que sea mucho peor.
También la falta de proteína hace que se debilite el sistema inmune. Ahora que estuvimos en pandemia, esto fue uno de los, digamos, factores contribuyentes que hace que a mí se me peguen más fácil las infecciones y los virus, muchas cosas, entre ellos tener una mala alimentación. Está prohibido salir a la calle en ayunas, o sea, yo no salgo a la calle en ayunas, ni me monto un bus, ni mucho menos al metro, ni mucho menos voy a práctica, ni a un hospital en ayunas. Una persona en ayunas es más predisponente a adquirir cualquier tipo de infección. Y además las personas tienen más débil el sistema inmune por falta de estas proteínas. Entonces, claro, hay más déficit porque es que yo sé que son caras, entonces la carne, el pollo y el pescado son más caros que la leche y los huevitos. Entonces, ¿qué cree la gente? Me dice, es que el huevo aumenta el colesterol. No sé ustedes qué creen. Yo quiero que alguien me diga, ¿es bueno, es malo, que han escuchado? Hay que gente tan tímida. Bueno, mientras se atreve algún valiente, realmente no es malo, ¿sí? Los estudios han mostrado que se puede comer huevo pues en varias alimentos al día, de hecho, en el almuerzo, en el desayuno, y es una de las proteínas pues como más saludables, ¿cierto? También el truco está en la forma de la preparación. Entonces, en los pacientes que genere, por ejemplo, mucha flatulencia y mucho cansancio para la masticación, yo no recomendaría el huevo cocinado para un paciente con EPOC ni falla cardíaca. Yo prefiero que se lo den revueltico o frito. Si es un paciente que tiene colostomía o es un paciente que tiene diarrea, tampoco es preferible que se lo den cocinado porque da más gases. Entonces es mejor sofritico en tortilla o revuelto, que me parece pues como la mejor forma. Realmente es muy importante porque ayuda en la cicatrización de las heridas. En los pacientes con Alzheimer las proteínas son fundamentales, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que hace es que ayuda a cubrir muchos aminoácidos esenciales y además estos alimentos son muy ricos en hierro y van a ver que muchas personas, y es un síndrome muy común que está dando actualmente, y es la anemia ferropénica. En las personas, por ejemplo, que son vegetarianas, hay que mirar cómo suplir esas necesidades, ¿cierto? No sé si han escuchado pacientes que tienen mucho dolor articular y no sé si han escuchado un poco de esta enfermedad. Una cuidadora me dijo que su mamá tenía gota y miren lo que me dice, mi mamá tiene gota y el médico le dijo que no le podemos dar carne de res ni de cerdo. Puede comer pollo o pescado. Generalmente compramos bolsitas de patas de pollo y con eso hacemos las sopas. Entonces, mira que qué pecado, ellos no tenían para comprar ni siquiera el pollo y el pescado, pues que le mandó el médico. Entonces, realmente puede comer huevito, porque claro, este tipo de alimentos, es cierto, la carne de res y de cerdo incrementa los niveles de ácido úrico y eso es lo que empeora el dolor articular. Pero entonces hay proteína también en alimentos, por ejemplo, como el huevo, puedo hacer, por ejemplo, torticas de lentejas, que son más económicas que comprar otro tipo de esos alimentos. Entonces, miren la importancia de que los profesionales también y ustedes nos comuniquen a nosotros esas necesidades también económicas, ¿sí? Que a mí me den indicaciones, orientaciones acorde a mis capacidades económicas, ¿sí? Bueno, dice que si el paciente, Patricia me dice que, espérate que no logro ver el chat. Patri dice, si el paciente no quiere comer carne, basta con que consuma las sopas en las que se cocina esta. Pues realmente es como dice el chiste, Patri, que el otro se come la carne y el paciente se come el bagazo. Trucos para que el paciente quiera comerse la carne. Se la puedes licuar en cremitas. Se la puedes, por ejemplo, no vas a comprar carnes que son muy secas. Una pechuga, por ejemplo, en un paciente que no tenga mucha apetencia no va a ser una buena opción. Compran una carnita que pueda ser más húmeda y les voy a enseñar un truco. Lo que pueden hacer es ponen la carnita, la pasan por agüita, ojalá sea nada que no utilicen, por favor, ojalá muchos aceites y pueden buscar, si es un adulto mayor, frutas, ¿sí? Y las ponen a calar con stevia, con esplenda. Yo aprendí a cocinar fue por los pacientes
y ponen a calar una salsita de maracuyá, de mango, sabe, deliciosa, de mora, hay de muchas, de ciruelas, entonces le sirve la carne y le echa encima la salsita, con seguridad que el paciente se lo va a comer, o con unos trocitos de piña calado. O sea, porque acuérdense lo que les dije, se pierden mucho las papilas. No sé, Patricia, específicamente cuál será el problema de tu paciente, pero puede ser por pérdida de saliva o puede ser por disminución de las papilas del sabor salado. ¿Listo? Voy a... Profe, Hola. esto de la salsa de frutas con esplenda lo podemos hacer con una paciente con diabetes, ¿o no? Sí, puedes buscar, acuérdate que eso se va a hacer en la comida, en una comida principal, ¿listo? Entonces, en el almuerzo, en esa comida, como va a haber grasita y todo, pueden hacerlo. Yo que tengo diabetes, yo lo hago, solo que entonces en ese almuerzo debe haber solo una harina, ¿sí? La proteína va a estar con ese dulcecito que ya es la fructosa y endulzado con stevia o esplenda. El único azúcar que va a consumir el paciente es el azúcar natural que trae la fruta. ¿Listo? Entonces hay que regularle. Bueno, les voy a enseñar cómo se hace la saliva artificial. Aquí no tengo la foto, pero ustedes van a tomar nota. Existen, yo en estos días en el canal de YouTube que tengo, les muestro, ahorita les pongo en el chat, voy a tratar de hacerles, María Camila me ayuda, a hacerles un video de cómo se hace la saliva. Es muy fácil. La saliva artificial venden de muchas marcas, de muchos tipos, y sirve también, pues, estos productos para sanar llagas en la boca, para hacer higiene oral, sirve para los pacientes con oxígeno, para los pacientes que están en quimioterapia activa, para los pacientes con boca muy seca, los adultos mayores con la lengüita y la boca muy seca. Pero como no estamos tan abundantes de plata, con 12.000 pesos hace lo siguiente, no, o menos. A 1 litro con agua le vas a echar una cucharada grande sopera de bicarbonato de cocina, ¿sí? Y lo que puedes hacer es, además, si la persona solamente tiene llaguitas en la boca o está en algún tratamiento, simplemente con el agua, con el bicarbonato. 1 litro con agua, una cucharada de bicarbonato. Pero si está muy seca la boca, vamos a comprar en una repostería o una panadería o un supermercado algo que se llama glicerina grado alimenticio, ¿sí? No la pueden comprar en una farmacia. ¿Por qué no la pueden comprar en una farmacia? Porque les venden glicerina de oídos. Entonces vamos a comprar glicerina grado alimenticio, listo. Entonces es 1 litro con agua, una cucharada de bicarbonato y una cucharada de la glicerina. Es transparente, no sabe a nada, no huele a nada. Con esa glicerina se hace el pastillaje, los muñequitos esos bonitos que le ponen a las tortas. Entonces eso le va a dar humectación a la boca, va a permitir si tiene llagas, se la sana, con eso se la sana a veces a los pacientes que tienen llaguitas, porque se le hacen llaguitas al paciente por el tratamiento, porque el oxígeno le seca la boca, los inhaladores, por muchas razones, ¿sí? Entonces eso se la sana y además evita que les dé cándida o hongos en la boca. Entonces, ¿cómo se usa? Se guarda en la puerta de la nevera, ¿sí? Y se hacen enjuagues antes y después de cada comida, ¿sí? Y se puede cepillar los dientes con él. Y además, yo recomendaría que se use una crema dental que sea de niños, una crema dental que no tenga flúor ni menta, la marca que quiera, de la del D1, bueno, parezco haciéndole promoción al D1, pero bueno, no importan marcas, lo importante es que no tenga flúor ni menta, ¿listo? Bueno, voy entonces a contarles un poquito, pues ya hace, no sé, en otras ocasiones he tenido personas de otros países y otras partes del país, pero hoy me voy a centrar un poquito pues como en la parte de Antioquia. Nuestra cultura, la comida es muy fuerte, digamos, en estos alimentos, ¿cierto? Por lo general los países consumimos mucho res y cerdo, no comemos tanto pollo ni pescado. El pescado primero porque es muy caro y no somos como tan de pescado. Y el pollo, pues no sé por qué no le gusta tanto a la gente. Igual, si son personas que tienen problemas para el metabolismo del ácido úrico, las carnes rojas y las carnes blancas igual tienen las mismas cantidades de ácido úrico. Así que, ¿qué recomendación inadecuada le dio este médico a esta paciente?
Mire, él le dijo que no podía comer ni res ni cerdo, que solo podía comer pollo o pescado, pero realmente el pollo y el pescado son más caros e igual van a tener la misma cantidad de ácido úrico, o sea que la señora igual va a seguir con dolor, ¿sí? Porque igual también la señora no estaba haciendo bien, porque las paticas del pollo y los pellejitos lo que hacen es que el paciente también vaya a tener acumulación del ácido úrico, porque el ácido úrico está en cantidades muy altas en las vísceras, los caldos, ¿sí? Patri me decía ahorita de pronto le puedo dar en el caldo, y lo que hago también es elevarle entonces esos niveles de ácido úrico. Bueno, entonces, lo importante es que no consuma carnes rojas, ni sesos, ni vísceras. Y lo otro es el licor y aguantar hambre. Por eso las personas con diabetes y que hacemos ayunos muy prolongados, lo que pasa es que generan una cosa que se llama cuerpos cetónicos, ¿sí? Y lo que pasa entonces es que se evita esa eliminación renal de ese ácido úrico y empeora esos dolores. ¿Listo? Entonces, no hay razón para suprimirle las carnes al paciente. ¿Qué hago yo para que el paciente con este tipo de problemas no tenga tanto dolor? Y además, yo sé que en todas las casas no hay para consumir carne. Lo importante son 60 gramos de carne al día, puede ser de carne pulpa, de pollo sin piel o grasa, ¿sí? Lo que equivale al tamaño de la palma de su mano. Esa también es la cantidad de harina que usted va a conseguir, va a consumir. ¿Listo? Bueno, entonces ¿qué otras proteínas? Entonces aquí les traje opciones pensando pues como en este tipo de pacientes. Obviamente esto lo aprendí de una de mis profes que más quise y ella pues ya falleció, ella fue nutricionista. Para mí fue la mejor porque ella nunca les prohibía nada. Ella lo que me decía era enséñele a negociar al paciente con lo que tenga. Y bueno, esto es un honor a Gloria. Ella me decía, los pacientes con Alzheimer, con diabetes, con insuficiencia cardíaca, el de POC, ¿cuál es la cantidad de proteína al día? Un huevito al día o una tajada de queso al día hace que usted cumpla con esos 60 gramos al día, ¿sí? Que no tengo para huevos ni para queso, 3 vasos de leche al día, cumples con la cantidad de proteína necesaria para el día. Eso es otra opción. Otra opción, una o dos porciones pequeñitas de carne, ¿sí? O cuando tengo carne sino grano, que pasa mucho y en otras partes del país y cuando hemos ido a hacer misión sí que se ve por ejemplo una sola porción que la persona no tiene sino para grano, entonces ¿cómo cumplo con esa cantidad de proteína? Una porción al día de frijol, de arroz o de arepa. En los paisas no se ve tanto ese déficit proteico porque los paisas consumimos mucho maíz, arepa por ejemplo de maíz. Ah, bueno, eso es otra cosa que les iba a decir. Ayer veían el éxito, por ejemplo, arepas de maíz, arepas de mote, arepas de todo, arepas de yuca, arepa tipo masa de buñuelo, etcétera. Las arepas que cumplen con este requerimiento calórico proteico son las arepas de maíz. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es lo importante? Primero, saber si esos pacientes pueden masticar. Entonces, si es un paciente que tiene dificultad para masticar, como el de Alzheimer que ya no puede tragar bien, o el de insuficiencia cardíaca o de POC, que se ahoga y le da más disnea, o sea, ese ahogo, yo recomiendo que empecemos el proceso. Uno primero empieza a tratar de darle la carne entera. Si vemos que el paciente se ahoga mucho masticando, entonces empiezo a desmechársela. Y la última opción es molida. La carne molida da más tos porque pierde humedad, ¿sí? Entonces a veces creemos que primero es esta y no, lo ideal es desmechada para que el paciente no pierda el reflejo de la masticación y además pierde humedad la proteína. ¿Listo? Entonces se puede moler y echársela en el caldito, como le decía ahorita Patricia. Es muy importante estimular la masticación hasta lo máximo que sea posible. Aquí en estos casos, ¿cuál es mi recomendación? Mientras estemos alimentando al paciente, sea con falla cardíaca, con EPOC o si tiene oxígeno por otra razón, las actividades que más generan gasto calórico y ahogo son la alimentación, el baño y vestirlos. Entonces, si él tiene el oxígeno a 2 litros, mientras se da el momento de la alimentación, se lo subo 1 litro más. ¿Sí? Entonces se lo subo a 3 litros, acabo de comer y lo que hace el paciente es
ya vuelve, le bajas el oxígeno y le limpias los dientes y le haces los enjuagues con el agua bicarbonatada que les acabé de enseñar. ¿Listo? A los pacientes con demencia, algo muy especial que quiero enseñarles es la técnica de alimentación de cuchara vacía. Lo que se hace con estos pacientes es, se les da una cucharada con alimento y una cucharada sin alimento, ¿sí? Entonces, una cuchara con comida, una cuchara sin comida. ¿Por qué? Porque ellos, los pacientes con demencia, empiezan a hacer aquí bolsillito, a no tragar, ¿sí? Entonces, lo que hago es estimularles los músculos de la deglución. Y otro ejercicio importante es por eso darles la dieta espesa, gruesa. A ellos no se les puede dar líquida. Lo mismo, si el paciente con EPOC o falla cardíaca les está tosiendo mucho, la dieta ideal es la dieta que sea dieta espesa, no líquida, por el riesgo de broncoaspiración. Bueno, no sé si hasta aquí haya quedado claro. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, muy bien. Vamos entonces a hablar un poquito de las grasas. En cuanto a la parte de las grasas, ¿cuál es la recomendación importante? Mire, las grasas son otras pobres, pues que las hemos satanizado de una forma. Y no, la idea es buscar grasas que sean grasas más anticas, ¿sí? Entonces, las grasas son muy importantes también en el sistema inmune. ¿Sí? Los pacientes que están recibiendo tratamiento activo son pacientes que tienen más riesgo de enfermar. Esos pacientes por eso eran más vulnerables al COVID. El paciente que está en quimioterapia activa, lo que para mí es una gripa, para él es una neumonía. Lo mismo con el paciente con EPOC. El paciente con EPOC que recibe tanto esteroide, el paciente también con artrosis, todos esos pacientes que tienen inmunodeficiencia, los pacientes que tenemos diabetes, son los pacientes que tenemos el sistema de defensas muy bajito y las grasas y las harinas y las proteínas tienen un papel importante. Entonces tampoco se suprimen del todo las grasas. ¿Cuál es el truco? Saber qué grasas son buenas y qué grasas son malas. Entonces aquí les traje como un tipo de grasas que pueden aprovechar de acuerdo al tipo de paciente. Entonces, las que son grasas ricas en omega 6 son grasas que nos permiten, por ejemplo, evitar infecciones. ¿Por qué? Porque son grasas que evitan inhibir la formación de prostaglandinas y de los procesos inflamatorios. Aquí quiero hablar de los pacientes con EPOC. ¿Qué pasa en el EPOC? Se cierran los bronquios, esos arbolitos que son bronquiales, se inflaman y se cierran. Entonces, un paciente que tiene una dieta baja en omega 6 es un paciente que tiene más riesgo de, digamos, tener crisis. Y los omegas ayudan mucho a los pacientes con EPOC y enfermedades que son también infecciosas. Entonces, ¿dónde encuentro el omega 6? En la soya, el girasol y el maíz. Entonces, estas son importantes en este tipo de pacientes. Los omegas 9 son grasas que también son buenas, son muy importantes porque previenen la formación de trombos, ¿sí? Y también inhiben la oxidación de esas grasas que son buenas. Existen grasas buenas y grasas malas. Por ejemplo, yo en vez de echarle mantequilla y sabe muy rico, nada de lo que yo les digo, no lo he probado antes. Yo siempre pruebo todo, porque si a mí me sabe maluco, yo no le voy a mandar a usted una cosa que a mí me sepa maluco. Entonces, en vez de echarle, por ejemplo, una cantidad excesiva de mantequilla a una arepa, con una cucharada, una cucharadita sopera, es de aceite de oliva, ya en el de uno y en el éxito venden aceite de oliva barato, porque también hay caro, se le echa la arepa y la puedes condimentar con pimienta, no tienes que echarle sal, sabe delicioso. Se le puede echar el aceite de oliva, no se frita, ojo, aquí me acordé de mi mamá, el aceite de oliva no se frita, cuando lo fritas, desdoblas, dañas los omegas y dañas los buenos ácidos que tiene el aceite, lo dañas. El aceite no es para fritar, ese aceite es para consumirlo crudo en ensalada. Máximo si tú lo vas a asar, pero no lo recomiendo. La canola y el aguacate ayudan a incrementar los niveles de colesterol bueno. Entonces, y obviamente se producen más por el ejercicio, pero un paciente en un estado pues, de enfermedad más avanzado no va a tener esa capacidad. ¿Listo? Bueno. Y otro, obviamente para nadie es desconocido, los omegas 3, que son los de toda la vida que conocemos,
son los que están en el pescado, las sardinas, o sea, todos los que son pescaditos. Entonces, obviamente el salmón está muy caro, bueno, el del de uno es como medio barato, pero esos omegas 3 los puedo encontrar en otros tipos de pescados, de atunes, por ejemplo, atún, la merluza, por ejemplo, es este pescado feito que hay acá, tiene un 2% menos de grasa que el salmón. O sea, el salmón es más caro y tiene un poquito más de grasas que la merluza. Tiene la merluza más grasas, más aceite, perdón, más omegas. Entonces, me parece que es más barata y es más benéfico. La trucha, la sardina, o sea, son opciones que podemos comprar de vez en cuando y que nos va a permitir tener una muy buena alimentación. Y otros aquí, por favor, miren estos que tengo en rojo. Estos sí son grasas malas. Estos, por favor, sí se los tienen que quitar al paciente. ¿Por qué? Porque esto sí les va a aumentar por lo menos la crisis del EPOC, empeora la falla cardíaca. Además, pues obviamente va a empeorar el peso y va a hacer también que empeore el cansancio y el dolor. El hueso grasoso rico ese que uno se come en el sancocho, la piel del pollo, los gordos de la carne, del cerdo, o sea, la piel no el pollo como tal, sino la piel del pollo. Lo mismo, ojalá quitarle la piel al pescado, las mantecas, algo que les pido el favor, fíjense mucho dónde compran y qué comen. Las papitas, por ejemplo, son muy ricas, pero yo les voy a explicar algo y alguna vez tuve la oportunidad por esta profe que les digo que falleció de visitar una planta X donde hacen papitas y otra donde hacían helado. Las papitas, por ejemplo, las fritan y ese aceite recalentado lo envasan y lo venden. Entonces el aceite, por eso mientras más cristalino, mucho mejor. Hay gente que todavía cocina con manteca chanchito. Y ahora está muy de moda cocinar con aceite de coco. El aceite de coco, y saben súper rico los huevos y todo, pero es una grasa muy saturada. Entonces, y es lo mismo el aceite de palma. Entonces, estos dos tipos de aceite yo les recomiendo no ingerirlos o que la cantidad sea mínima. Las margarinas son perversas. O sea, las margarinas son perversas. Miren que hay otras opciones de grasas que son buenas y que no causan tanto daño. Yo soy amante al helado, pero el helado, si al paciente le gusta el helado, déselo. Pero el helado mejor es el helado de yogur, que es helado a base de yogur. Porque esto, por eso se llama mantecado, porque es manteca revuelta con dulce. Y aquí hay una observación que quiero hacerles. Ahí ya se me va a acabar el tiempo. Y es la diferencia entre lo que es light versus lo que es cero. ¿Listo? Entonces, lo que es light, igual, tiene azúcar, tiene grasa, tiene todo. La gente dice, pero es que yo tomé Coca-Cola y es light. Igual tiene azúcar. ¿Qué es lo que no tiene azúcar? Lo que dice cero o apto para diabéticos. Lo light sigue teniendo el ingrediente. ¿Listo? Entonces, para que tengan muy en cuenta esas características. Ojo, el precio de los aceites, entonces era lo que les decía, varía es el aceite más barato, es el aceite que utilizan recalentado y reutilizado de las empresas que hacen estos fritos. ¿Cuáles son los mecatos más sanitos? Obviamente, pues si de vez en cuando se quiere comer unas papitas, déselas. Pero entonces dele más bien mecaticos que sean horneados, tipo chitos, rosquitas, maicitos, este tipo de cositas que sean horneadas, no que sean fritas. Y estas grasas les voy a enseñar ya para acabar una trampa. Mi profe, que en paz descanse, me enseñó, yo sé que esto hace parte de nuestra cultura y el paciente se va a antojar y yo no lo voy a dejar morir con el antojo. Pero entonces se le puede dar de vez en nunca, pero no muy frecuente. Entonces, si el paciente me dice, vea, estoy antojado de callo, de mondongo, de huesito, bueno, uno diría, pues es algo que no es saludable, pero entonces el truco es, y es algo que se consume mucho en los pueblos, en las casas, ¿qué haces? Lo cocinas, lo dejan enfriar muy bien y cuando esté frío le retira la capa de grasa por encima y lo coge y vuelve y lo monta al fogón para que siga preparándose. En este tipo de alimentos, cuando vaya a comer de esto, es fundamental consumir uno de estos alimentos.
alimentos que sean ricos en pectina. Ya les voy a mostrar cuáles son ricos en pectina. ¿Por qué? Cuando consumo alguno de estos alimentos, lo que hace es que la grasa se va para el popó, sale por ese colesterol malo, va a la materia fecal, entonces la pectina lo que hace es que bloquea la absorción de ese colesterol malo y lo que hace es que el cuerpo lo excreta por la materia fecal. Entonces cuando vaya a comer sancocho, chicharrón, mondongo, bueno, estos pecados, porque en realidad son pecados, lo ideal es consumir alimentos ricos de pectina. ¿Qué tiene pectina? Entonces, cuando vaya a comer esos alimentos, debe comer por obligación alguna fruta cítrica, cualquiera fruta cítrica, un jugo de mandarina, natural, nada de caja, nada de esas cosas de tarro que venden, no, algo que usted haya hecho. Zanahorias son muy ricas en pectina, los arándanos me encantan, además porque en todos los pacientes previenen muchísimo las infecciones urinarias y las manzanas tienen mucha proporción de pectina, sobre todo la manzana verde. A veces una ensaladita de manzana, le pican tronquitos de las dos, de manzana verde y roja, sabe rica. Y las uvas, los pepinos, el apio, el tomate, estos tienen más los de arriba. ¿Cuáles tienen más poquita pectina? Las uvas, el pepino, el apio, una aromática, por ejemplo, de apio, el tomate. Tienen menos cantidad de pectina, por ejemplo, que una zanahoria, la cebada, el salvado y la avena tienen poquito. Entonces, el truquito de estos pecados es comérselo. A veces, ve aquí salió una Patricia, pues esos nombres son ficticios. A veces darle los antojitos al paciente también es una forma de darle gusto. Y si el paciente se muere, no queda uno con el remordimiento, yo para qué lo voy a privar, pero entonces hacerlo de una forma menos culposa. Les voy a traer el testimonio pues de una paciente, me decía, ella le estaba pidiendo tocino y la cuidadora me decía, yo le voy a dar tocino, ella estaba antojada de un pedacito de tocino, una paciente con falla cardíaca, 15 años con falla cardíaca y se antojó al final de un pedacito de tocino. Y ella me decía, vea, ella quería tocino, yo le iba a fritar unos pedazos, pero yo se los frito bien y mi hermana me dijo que no y que no, que porque ella por el problema del colesterol. Y la verdad es que a mí no me parece prohibírselos. ¿Ya para qué? Si mi mamá le gusta mucho eso y se los dio. Y la señora se murió y a la cuidadora le dio paz. Entonces no es tampoco coma de todo que usted se va a morir. Es darle de vez en nunca un gustico y poder, digamos, mezclarlo. Entonces con el chicharrón pasa lo mismo. Súper importante freírlo bien. Ahora está maravillosa esas freidoras que son a vapor y es fundamental escurrirle muy bien la grasa y aquí obligatorio consumir algún alimentico con pectina. Puede ser darle jugo de mora, de guayaba, de manzana, un juguito de fresa o de avena. Eso ayuda a que esta grasa por lo menos salga por la materia fecal y no se absorba toda, pues, que lo que llamamos ese colesterol malo. Listo. Y súper importante, no me atormenten el paciente, déjelo que lo disfrute. No le atormenten, vea, eso le hace daño, si ya se lo sirvió, déjelo que se lo coma tranquilo. Listo. Y finalmente con el huevo, pues hay restricciones personales, pero ¿qué es importante? Primero, ojo, son muy importantes para prevenir como infecciones, ¿cierto? Pero si no escojo unos buenos huevos, también puedo infectar el paciente. Entonces, ojo con los huevos que son viejos, comprar los huevitos que sean de cascarita brillante, nada del huevo que está opaco, poroso, es un huevo viejo y es un huevo que puede tener riesgo de infección. Hay un bicho que se llama Enterococo fecalis y es muy común y puede pues generar, puede pasarlo al paciente. Entonces los compro, los limpio con un trapito húmedo y los guardo inmediatamente en la nevera. Entonces, mire todo lo que puede suceder respecto a la alimentación. La hiporexia es estar muy desganado y yo estoy muy desganado porque me cambia el gusto, porque estoy estreñido, porque tengo problemas para tragar o a veces tengo mucha diarrea y me da miedo comer. A veces entonces tengo poquita producción de saliva, nada de producción de saliva, unas capas gruesas de mugre en la boca que me impiden tener el sabor de los alimentos. No tolero la lactosa. Entonces, los pacientes en quimioterapia les puede dar leche, sí, pero deslactosada. Si le da leche con lactosa, le da algo que se llama cándida, o sea, hongos. Las náuseas, la boca irritada, por ejemplo, se puede manejar con lo que les enseñé y además con paleticas a base de jugo y de agua.
Las náuseas, por ejemplo, las puedo manejar también con paleta, con hielo, masticando hielo. En Estados Unidos vi que manejan también los pacientes con crioterapia, mastican hielito, calma esa sensación de náusea, los acuestan de ladito porque el lado izquierdo está el estomaguito, semisentados, y los ponen a chupar una paletica de agua, comer aromática con galletitas de soda, ojalá aromática de manzanilla, si no son anticoagulados. En otra conferencia les hablaré específicamente del paciente anticoagulado porque es otro mundo, y estas son dos preocupaciones pues que no permiten que comamos saludablemente. Bueno, yo hablo mucho y se me acaba el tiempo y nunca me rinden. Yo espero que les haya gustado, que les sirva. Me gustaría escuchar sus comentarios, que los dejen por el chat si alguien tiene alguna apreciación, y por favor no se les olvide llenar la asistencia. Andrea les va a dejar grabada la conferencia y ella la va a montar en la página del instituto. Muchas gracias. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, cuéntame. Profe, es que a mi mamá le dijeron que no era bueno darle los jugos a mi abuela, pues a base de fruta, sino más fácil la fruta normal. Mi abuela tiene EPOC y diabetes, pero le dijeron que era más que todo por la diabetes que por la fibra. Bueno, mira, igual la fibra puede estar en muchas otras fuentes de alimento. Lo que haces es que le puedes dar el jugo sin colar. Y cuando le vayan a dar, el truco de comer frutas es hasta las 5 de la tarde máximo, y siempre acompañadas de una harinita chiquita. Entonces, el jugo acompañado de una galletita de soda, unas rosquitas, unos maicitos, o sea, no darle el jugo a la fruta sola, siempre acompañado de una pequeña harinita para que ayude en la metabolización de la fructosa. Y si quieres que tenga la fibra, entonces se lo das sin colar. Ah, bueno, profe. Profe, ¿y el aceite de oliva es bueno para el estreñimiento? El aceite de oliva es bueno, pero yo prefiero intentar primero con laxantes, una dieta laxante. ¿Qué puede ser dieta laxante? Por ejemplo, pueden ser, por ejemplo, lo que es el mango es laxante, la pitaya, la papaya, la verdura, como quieran, licuada, en crema, las ciruelas. ¿Qué cosas amarran más? La harina, entonces no se las quitan, pero que la porción no supere el tamaño de la palma de la mano, nada de plátano, todo lo que es a base de plátano amarra, y la pera y la manzana y la guayaba generan mucho estreñimiento. Entonces es jugar con los alimentos. O sea, yo preferiría intentar una dieta laxante, y lo que puedes hacer es consumir una cucharada de milanta encima de cada comida inicialmente, y si no, entonces ya con el médico se miraría si puede empezar con algún medicamento ya laxante. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Bueno, entonces muchas gracias pues a todos, y si tienen como alguna otra apreciación la pueden dejar en el chat. Una feliz tarde. Profe, una pregunta. Sí, Beatriz, cuéntame. Profe, usted puso la asistencia. Sí, mi amor, espérate, entonces yo miro a Andrea, si Andrea por favor me la puede volver a enviar para que les puedan seguir llegando los talleres. Dame un segundo, yo le pego una marcadita a Andrea. Ya, profe, Dios la bendiga. Profe, gracias. Gracias. Profe, muchas gracias. Dios la bendiga. Muy interesante, muy bueno. Aprendimos mucho. Muy buena estas charlas. Ojalá sigan más frecuentes. Muy interesantes. Aprende uno muchas cositas, tanto como para uno como para los pacientes. Pues yo soy madre sustituta y yo cuido 2 niños. Y yo también tengo artrosis, tengo fibromialgia y estrés postraumático, depresión severa, y ahí hay muchas cositas que uno aprende, y Dios la bendiga por esos conocimientos tan lindos que nos comparte. Muchas gracias, Emilia, a ti también. Lo hago con mucho cariño. Para mí es un placer estos espacios, me encanta. Sobre todo que les sirvan a ustedes. Bueno, una feliz tarde, Dios los bendiga.